A muchos y a muchas nos debe haber sorprendido el tono que utilizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el discurso de ayer, donde planteó que lo que había ocurrido frente a la casa de Lorenzetti en Rafaela, allí en la provincia de Santa Fe, era un ataque fascista o nazista. Digo, a muchos y a muchas nos debe haber sorprendido, ¿no? Ese cambio en el tono. A ver, para los que no lo tienen muy presente, voy a pedir el audio de Alberto Fernández que dijo esto. Porque esto es lo que Néstor me enseñó a hacer en los años en que fui su jefe de gabinete. Nunca ocultó aquella premisa que nos puso Eva Perón. Donde hay una necesidad hay un derecho. Y allí donde alguien está necesitando tenemos que estar nosotros como Estado auxiliando para que nadie pase necesidades. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Ahí lo escuchábamos, ¿no? A Alberto, elevando su tono de voz. No puedo decir que es un Alberto desconocido. Sí puedo decir que es un Alberto inhabitual. Inhabitual. ¿Ameritaba la situación que esto ocurriera? Muy probablemente. No deja de ser llamativa. Entre otras cosas porque Alberto Fernández llega tratando de imponer un modo zen a la política, tratando de bajar el tono, así como se está tratando de desestresar y de tranquilizar la economía. Bueno, intentó todo lo que pudo el presidente y su equipo de trabajo, bajarle el tono a las confrontaciones habidas y por haber, ¿no? Era como que las confrontaciones eran parte de la autocrítica y habían quedado del lado del kirchnerismo en la coalición, ¿no? Y que venían formas o modales más diplomáticos, que, ojo, las formas no tienen que ver exactamente con el fondo, o no necesariamente tiene que decir que formas más suaves sean menos duras en el fondo. Simplemente el formato habilitaba, o me parece que proponía, un diálogo, pero claro, ¿qué pasa cuando llega el punto en el que aquellos a los que vos les propones el diálogo te tiran piedras? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el expresidente que dejó al país incendiado allá por diciembre del 2019, en el medio de la pandemia se va de vacaciones a Europa y vuelve con un comunicado, con una columna en el Diario de la Nación, donde prácticamente rompe todo circuito de diálogo posible con el oficialismo, a quien acusa de totalitario, y acusa de cosas que van más allá a veces del ida y vuelta razonable, porque la situación que vivimos es una situación de ruptura, es decir, la pandemia es una situación, como siempre decimos, excepcional, que necesita de gestos excepcionales también. Entonces, en vez de Macri sacar a sus exfuncionarios y hacer ruido en todos los canales, y cuando digo a sus exfuncionarios es a Lacunza, a Duhovne, a Sturzenegger, a Pratgay, a el que era el secretario de Salud, que le habían entregado un ministerio, ¿no? Finocchiaro. Me parece a mí que salir a torear al gobierno es una decisión de mala política. Pero salirlo a torear mal, no decir
porque no es necesario que digan que lo que hace el gobierno está todo bien, pero que asuman que la situación o el contexto de pandemia es una exigencia extra, doble, triple, primero que nada para la sociedad. Primero que nada para la sociedad. Pero en ese marco también para aquellos a los que la sociedad eligió para que gobernaran. Que son, hay que decirlo, los del Frente de Todos. Allí viene una apelación que también hizo el otro día Máximo Kirchner, y que el presidente creo que ayer también la reflejaba, y es que son como malos perdedores, ¿no? Tienen que asumir que en las elecciones ganaron otros, y esos otros que ganaron tenían otras decisiones que tomar porque son las decisiones que votó la gente. Yo creo que en el gobierno han registrado que todos los buenos modales o todas las buenas intenciones, todos los gestos de aproximación, amistosos, no importa si es del sector más belicoso o más beligerante de la oposición o del sector en teoría menos beligerante, representado por Rodríguez Larreta, pero que todo va a lo mismo, que todo construye hacia un mismo sentido, y que ese sentido es el de desacreditar, desestabilizar, pero fundamentalmente, y es algo que el presidente también comentó, desanimar a la sociedad. Retoma el presidente ayer en este discurso, en otro momento del discurso, algo de lo que dijo Máximo Kirchner, y que ayer nosotros analizábamos, ¿no? Esta idea de que dice el presidente, no se vayan, le dice a los jóvenes, no se vayan, hay que sacar el país adelante, no se vayan, hay mucha gente que está mal. Hace una apelación de ese tipo, ¿sí? Lo que pasa es que el presidente lo hace quizá de otro modo, ¿no? En este caso no es una charla, no es un diálogo, sino que es enfatizar fuertemente y usar palabras fuertes para decir lo que tenía que decir. Creo que a esta altura es evidente que hay un cambio de estrategia, o que intenta el presidente y su equipo adoptar nuevas maneras de decir las cosas, respondiendo y contestando a lo que antes no respondía y no contestaba. Habrá que ver si esto le da resultado. Uno anhela que sí, uno vive en este país, uno quiere que las cosas le salgan bien. Es cierto que me parece que registra un poco tarde, pero bueno, el tema es corregir. A nadie se le ocurren genialidades de un momento para otro, y nadie hace las cosas bien todo el tiempo. Incluso creo que en este punto, y esto vale para los periodistas, y me incluyo, digo, pontificar desde la platea siempre tiene algún grado de ventaja en relación a aquellos que están dentro de la faena, digamos, ¿no? Dentro del trabajo y la gestión. Eso siempre lo aclaro y lo advierto, porque creo que es lo que habitualmente no se aclara ni se advierte cuando se critica a un gobierno. Uno admite y reconoce que son situaciones difíciles, extremas, que debe haber mucho agobio, mucho agotamiento también. Pero bueno, la sociedad entera está así. Porque el momento del mundo es este. Es un momento de pandemias. A lo que aquí se agrava que hay un establishment, ¿sí? Constituido en representación política en Juntos por el Cambio, que tiene enormes y poderosos fierros, armas comunicacionales, para instalar y sostener su prédica, y un gobierno que tiene deudas pendientes de lo que prometió y deudas que se están generando ahora en el marco de la pandemia, es decir, un gobierno sometido a demanda, de modo constante, ¿no? Diría yo, permanente. Así que bueno, uno hace esa salvedad, porque si no hiciera esa salvedad estaría realmente desconociendo que esta es una tarea difícil en un momento complicado que nadie eligió y que vino. El que sí se eligió fue el momento anterior, ¿no? El momento de Mauricio Macri. Bueno, ahora se está tratando de remediar. Pero les decía que yo creo que el momento en el que el gobierno decide dar este giro es un momento clave. Hay que empezar a hablar de la pospandemia, hay que empezar a hablar del futuro, pero para ese futuro hay que empezar a hablar de las cosas que se hicieron.
Entonces, me parece a mí que hay que dar debates más abiertos, más profundos. Hay en el pasado reciente de la Argentina, en los gobiernos kirchneristas, mucha experiencia acreditada, acreditable también, de cómo confrontar con algunos de esos sectores que difícilmente quieran que el Frente de Todos avance en el rumbo que la sociedad le propuso. Solo ver lo que pasa con la defensa, diría yo, incendiaria, por momentos que hacen algunos, de ese 0,02% de la sociedad argentina que va a tener que tributar o va a tener que hacer su aporte solidario extraordinario en el marco de la pandemia, y uno dice, uy, ¿sobre qué valores vamos a construir una sociedad mejor? ¿Con quiénes? Porque es evidente que hay un establishment que considera que esto es pecado y que esto es lo peor, que esto va a espantar las inversiones. Vamos a decirlo una vez más, las inversiones solamente van a venir cuando haya mercado, es decir, cuando haya consumidores. Nadie viene a invertir en un lugar donde la gente no tiene plata en el bolsillo. Y después, por otro lado, también hay que recordar una vez más que cuando se sacaron todos los controles y todas las regulaciones, a la economía y al país le fue peor. Y eso pasó de diciembre del 2015 a diciembre del 2019. Por lo tanto, hay que, me parece, dar estas discusiones con mayor énfasis. Me gusta el tono del presidente, ayer lo comentábamos también en un momento, me gusta ese tono. Le cuesta un poco más a otros del propio gobierno, porque esos tonos estaban reservados para el kirchnerismo, ¿no? En un momento, ¿no? Y pareciera que eso estaba mal. Entonces hay como toda una camada también de funcionarios que eligen los medios tonos o los tonos bajos, lo cual tampoco está incorrecto, ¿eh? Hay un tono para cada momento, hay una forma de comunicar que es la que exige cada situación. Lo importante y relevante es que ayer al presidente lo vimos con energía, defendiendo lo que hay que defender, calificando a lo que hay que calificar, y no por eso deja de ser el Alberto Fernández que fue elegido presidente precisamente por no transitar tantos estos tonos, estos climas y estos énfasis, sino más bien por lo contrario. Pero también es cierto que la realidad ha cambiado y que analizar a Fernández con las mismas categorías que se lo analizaba antes de la pandemia sería incorrecto. Me parece que de acá en más vamos a estar viendo un gobierno mucho más a la ofensiva, ¿sí? Viendo, entre otras cosas, que este esmerilamiento, este proceso de erosión constante que propone la oposición mediática y política ha afectado fuertemente la imagen, ¿no?, de la gestión y del presidente. Sigue siendo muy alta, sigue concitando la fe y la esperanza de la mayoría de los argentinos y de las argentinas, pero también es cierto que tanto va el cántaro a la fuente que al final puede llegar a romperse. En ese esquema estamos. Y es allí donde me parece que el presidente ha atinado ayer a ponerse al hombro una vez más la comunicación, exigiéndole a su propio equipo que muestren, que discutan, que no tengan miedo, que salgan a defender aquello que están haciendo, porque comparativamente con lo que hubo durante los 4 años de macrismo, esto no será la revolución social, pero convengamos que hay un grupo de gente que está trabajando para que a la gente le vaya mejor, y eso no es poca cosa. Después de la pandilla que tuvimos durante 4 años en el gobierno, creo que ese es el gran cambio. Gente que se ocupa de otra gente y que quiere que al país le vaya bien y que fundamentalmente tiene que seguir trabajando para que el desaliento propuesto, el desánimo que intenta la comunicación concentrada y la oposición política no termine calando al interior, ¿sí?, del humor social, produciendo lo que no tiene que producir, ¿no?, que es la desesperanza. Básicamente el Frente de Todos vino a proponer futuro, me parece que en eso está.